Le damos la bienvenida al señor Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, y sobre el mismo tema de coyuntura, en realidad, lo que percibimos los peruanos frente a este acuerdo inicial, después de 5 reuniones que han tenido con el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a los debates que eventualmente vamos a ver. Uno de ellos, el presidencial, y el otro, según han señalado, sería con los equipos técnicos y voluntariamente, si es que así lo determinan las representaciones partidarias, estarán también los candidatos a la vicepresidencia. En términos amplios, Luis, ¿cómo consideras que finalmente percibe la gente esta necesidad del debate, no solamente por los contenidos, sino por todo lo que ha habido en las previas, digamos? Se ha jugado un partido previo respecto a este acuerdo. Y en este caso, quisiéramos un poco tu análisis respecto a si hay ganadores o derrotados en la previa. Ya no estoy hablando del juego mismo, ¿no? De acuerdo, Mónica, buenos días. Buenos días. Es cierto, el debate tiene un impacto muy alto y tal vez por los elementos que están fuera del debate que por el debate mismo, ¿no? En este caso, las expectativas. Uno acepta, el otro no acepta, hay un estrés, una tensión, hay presiones de distintos sectores, no solamente del que sí quiere el debate y sus seguidores, hay presiones de la opinión pública, de la prensa, de las redes institucionales. Entonces se genera todo un ambiente respecto al debate y en ese ambiente hay un forcejeo, ¿no? Alguien le corre al debate, alguien desafía el debate. Recordemos aquel debate del año 2002 entre Andrade y Castañeda. Andrade durante meses evadió el debate, ¿no? Y Castañeda no era un gran orador precisamente, ¿no? Pero sin embargo tenía el desafío, ¿no? Quien desafía tiene más que ganar, quien va adelante tiene más que perder, por eso evita el debate, pero si lo evita demasiado, eso le pasa la factura. Eso ocurrió el año 2002. Entonces ahora está sucediendo algo equivalente, ¿no? Keiko ha sacado una frase que creo que es de mucho impacto propagandístico, y ojo, sin llegar al debate, sin debatir todavía, ¿no? No te corras. No te corras. Y después la puso más refranera, ¿no? Más no te chupes, más criolla, más popular. En un país muy conservador, muy machista como el Perú, creo que esa frase tiene mucha fuerza. Keiko tiene un voto parejo entre hombres y mujeres. Castillo tiene un voto más de caballeros que de damas. Hay un 50% más de hombres respecto a las damas que apoyan a Castillo. Entonces ahí hay un tema de género que no está en el debate público, pero que es fundamental. Obviamente hombres y mujeres, cada quien tiene más o menos... ¿Y por qué se identificarían más los hombres con Castillo? Bueno, es una cosa de idiosincrasia. Lo mismo pasaba con Ollanta Humala, ¿no? Creo que esas propuestas firmes, fuertes, no gustan mucho a un sector de damas, ¿no? La propuesta, el caso de Humala era la de un militar muy radical que andaba con un polo rojo, muy alineado con Chávez, etcétera, ¿no? Con propuestas muy, muy fuertes. Y yo creo que esas propuestas muy fuertes, muy radicales, gustan más a los caballeros que a las damas, ¿no? Por el resultado, por las características de la estructura del respaldo social o de la intención de voto que tienen los candidatos. Bueno, entonces en este forcejeo ya el debate tiene un impacto, ¿no? Y luego, en el momento del debate, hay dos aspectos. Uno es la propuesta, lo que tendría que ser lo fundamental, pero otros son los gestos, los ataques, las frases, lo que queda, ¿no? Del debate de Keiko y Kuczynski, que quedó una frase coloquial, ¿no? ¿Cómo has cambiado, pelona? Tú no has cambiado, pelón, etcétera. ¿No? Entonces quedó la pelona como gran impacto del debate, ¿no? Eso es al margen que nos guste o no. Quisiéramos una política más seria en el Perú, pero no, nuestro país no es de gran cultura política, de gran educación, y estas son las cosas que tienen impacto y que pueden incidir en el resultado, en la decisión de voto de los votantes, ¿no? Y luego viene un tema post-debate, ¿no? Una onda expansiva en la que aquello que se expande es precisamente lo secundario, lo periférico, los impactos, ¿no? Bueno, al final de cuentas, eso es el debate en términos prácticos, ¿no? No es lo que debería ser, creo que hay una agenda que hay que definir,
la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, y en ese camino tendríamos que andar. Señor Benavente, buenos días. Todavía faltan actualmente 10 días para el debate técnico y una semana más para el debate entre los candidatos presidenciales. Pero yo quisiera que nos haga un balance, por favor, de lo que las encuestas indican hasta ahora sobre las tendencias de voto y algo que ha venido subrayando usted, las tendencias del antivoto de uno y otra. Sí, el punto de partida es totalmente inusual, ¿no? Digamos que 32% votaron por los dos candidatos que van al balotaje y 68% es lo que se pone en juego. Siempre era un promedio del 40% lo que se ponía en juego. Entonces, eso le da otra característica y además en ese 68% hay un anti para ambos candidatos muy fuerte, más que lo usual, ¿no? Entonces, eso es una característica. La tendencia, el punto inicial muestra una ventaja de 14 a 20 puntos en distintas encuestas a favor de Castillo. Prácticamente mostraba a un favorito casi fijo, muy pocas posibilidades quedaban para Keiko, y eso se reflejó inmediatamente en los típicos indicadores, ¿no? La bolsa de valores que caía y el dólar que se disparaba y el riesgo país que también subía. Ahora, en la campaña, las dos primeras semanas yo creo que fueron muy inocuas, muy vacías, muy carentes de interés. La tercera y cuarta semana han sido más interesantes por la dinámica para conseguir votos, a pesar que no han sido en ambos casos muy profesionales, no han estado centradas en blancos electorales muy claros, con mensajes muy dirigidos a satisfacer eso, ¿no? Por ejemplo, Castillo, si tiene poco voto entre mujeres, pues tendrá que hacer algo para conseguir ese voto. Eso es lo que dice el marketing político en todo el mundo, ¿no? Y es imposible escaparse a eso. Y no hemos visto ese tipo de reacciones. Luego, ¿qué muestran las tendencias al cabo de un mes? Que Castillo cae entre 2 y 6 puntos en las distintas encuestas y Keiko sube entre 8 y 10 puntos. De acuerdo, mayor es la subida de Keiko que la caída de Castillo. Eso significaría que los antis enfrentados en esta campaña, tal como se ha trazado, el antiestatismo, anticomunismo por un lado y el antifujimorismo por otro lado, en ese forcejeo ha ganado Keiko, evidentemente, hasta ahora. Y eso constituye hoy una tendencia, porque varias de esas encuestas, como la de Datum, tienen ciclos de 3, son 3 encuestas, o sea, con 3 frecuencias ya hay tendencia, con 2 no, técnicamente hablando, ¿no? Sí, Carlos. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Justamente en el mismo sentido de la pregunta de Fernando, con las tendencias, hay quienes consideran que el candidato Castillo ya llegó a un techo. ¿Usted comparte esa opinión? Y en segundo término, estábamos hablando de los debates que se van a organizar en el marco de la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay otro que ha sido convocado por ellos mismos para el día sábado. Situaciones como esta, en la cual un candidato dice que va, el otro dice que no va, ¿pueden tener alguna influencia en el electorado? ¿Cómo lo podría ver? ¿Lo podría ver como algo improvisado o como que alguien no quiere aceptar un reto? En fin, ¿cuál sería ese efecto? Sí, siempre el retador que desafía y quiere algo gana al que evade, evidentemente, ¿no? En ese terreno Castillo no ha convencido, creo, y ese es un factor de caída para él. A pesar de que él pidió inicialmente ese debate, ¿no?, en la puerta del penal. Claro, pero digamos fue un pedido, entre comillas, ¿no? Porque igual que también pidió que vaya con los papás, sí, ¿de acuerdo? Entonces es una manera de arrinconar a Keiko en puntos débiles, ¿no? Santa Mónica es para recordar a todo el Perú que ya ha estado con prisión preventiva, ¿no? Pero Keiko le responde y le dice, bueno, pues voy a Santa Mónica, no hay ningún problema, pero usted está ofendiendo a las reclusas. Entonces tiene recursos rápidos, efectivos y efectistas, ¿no?, para manejar la comunicación, porque finalmente esto es una guerra de comunicación también, no solamente es una guerra estrictamente electoral, es una guerra de comunicación para ganar votos, ¿no? Y hay un porcentaje bastante alto de voto disponible, no digo indeciso, sino de voto disponible, porque hay quienes han decidido votar en blanco y viciado, pero que luego, por la experiencia,
terminan alineándose a alguno de los candidatos, sobre todo por la polarización extrema que tenemos. Y ahí los gestos y las acciones simbólicas van a tener un efecto contundente. Estamos con Luis Benavente de Vox Populi, hablando de todo lo vinculado al contexto de estos debates que finalmente, como hemos señalado, van a ser dos. Y uno tiene que ver con los técnicos y el otro tiene que ver con el debate presidencial. Sobre este último, se ha dicho que podría estar fuera de Lima, lo que nos parece interesante que se descentralice el debate. Ya ha habido debates descentralizados, en el caso específicamente, como mencionaba, en Piura, entre Fujimori y en ese entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski. ¿Dónde debería ser este debate? Tiene que haber condiciones, en realidad, de seguridad o bioseguridad, tiene que haber condiciones de conectividad, tiene que haber, digamos, un lugar adecuado para tener todas las posibilidades de pasar esta logística, aunque quienes podrían decir es, en el caso de Chota se hizo en 48 horas y finalmente salió bien. Sin embargo, fue más en una plaza pública, digamos, casi a nivel de meeting partidario, ¿no? Sí. Creo que hay que tomar todas las seguridades para la integridad de los candidatos y los asistentes que estén ahí, y también la bioseguridad para evitar el contagio. No tiene que haber un número de personas presentes muy restringido. Evidentemente, el impacto y lo que define el debate es que sea un debate televisado, obviamente. Esa es la característica esencial de los debates de este tipo presidenciales desde el año 60, de los famosos debates entre Kennedy y Nixon. Ahora, creo que si 2/3 del Perú están fuera de Lima y Lima es 1/3, sí, entonces el debate tendría que ser fuera de Lima. Creo que eso es una ecuación muy simple. Además, es una muestra de descentralización en un país pues con una historia tan centralista, ¿no?, en todo sentido. Y creo que en varias ciudades del Perú podrían tomarse las medidas suficientes si existen los recursos de telecomunicaciones, de seguridad, policiales, etcétera. Cusco está pidiendo, Arequipa podría ser digamos, un lugar. El norte también ya lo ha sido, en fin, no sabemos, pero en todo caso, digamos, vamos a compartir más preguntas sobre el tema. Yo sí creo que debería ser de manera descentralizada, porque además es uno de los temas que se está debatiendo en el ámbito electoral. Fernando, adelante. Sí, usted había dicho, señor Benavente, hace unos minutos, que las campañas no han sido muy profesionales y que no han definido sus blancos electorales. Mencionó entre los blancos posibles para el señor Castillo a las mujeres. Pero ¿qué otros blancos hay desde el punto de vista, por ejemplo, de los sectores sociales, de los grupos de edad o de las regiones geográficas de nuestro país? Claro, los segmentos típicos, preferentes, mayoritarios, en los cuales siempre se pone atención, son jóvenes y mujeres, ¿no? Eso es un estándar muy universal, ¿no? Pero hay blancos más particulares, más específicos, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policiales, que suman tropas, policías, técnicos, etcétera, que son importantes, ¿no?, el número, o el tema de los mayores de edad, los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, hay propuestas para pensión 65, bajar la pensión 60, duplicarla, ¿no?, propuesta de ambos candidatos, y eso va para ese blanco, para ese, digo blanco porque así se le llama en marketing electoral, ¿no? Y eso va para el segmento de adultos mayores, ¿no? Ahora hay blancos mucho más particulares que también pueden ser grandes, por ejemplo, los comuneros, las poblaciones adyacentes a los asentamientos mineros. Evidentemente a ellos va dirigida la propuesta de Keiko de repartir el 40% del canon minero directamente al bolsillo de esas personas, ¿no? Entonces, el blanco electoral usualmente es manejado, es considerado para dar beneficios, para proponer beneficios, ¿no? Ahora, bueno, es importante que les crean los beneficios, que sean viables, que se demuestren técnicamente, ¿no? Ahora, hay beneficios que no son muy claros, ¿no? Eso del 10% para educación, 10% para salud, 2% para investigación, y ya con 3 sectores rebasamos el presupuesto general de la República, que está en caída porque la tributación ha caído, ¿no? Entonces, pero el tema de los blancos también va a establecerse en relación a los objetivos de campaña, ¿no? Por ejemplo, a ver, Keiko tiene un problema de imagen,
¿no? Y es un problema que viene con la herencia política del padre y por ella misma, etcétera, ¿no? Entonces tendría que llevar esto a acciones para mejorar su imagen. La investigación ayuda en los equipos de campaña a determinar dónde es que está fallando esa imagen, en qué segmentos, ¿no? Así como el marketing. Sí. Luis, en ese sentido, perdón, ya que estamos hablando de cuestiones de imagen, de influencia negativa, y ya estamos a casi 3 semanas de la elección, ¿de qué manera está influyendo la figura de Vladimir Cerrón en la candidatura, en la preferencia electoral de Pedro Castillo? ¿Cómo lo ha observado usted? A ver, él es parte de personas cercanas a los candidatos que en su accionar, en vez de ayudar, restan, ¿no? De ahí viene la frase coloquial, no me defiendas, compadre, ¿de acuerdo? A ver, cercanas o que se suman a esto. El señor Treyes, por ejemplo, hace unas campañas dijo una frase muy desafortunada: nosotros matamos menos. Sí. Quiere decir, en el gobierno Fujimori hubo menos muertes en Sendero Luminoso, etcétera, en comparación con otros gobiernos, ¿no? Bueno, y él era un miembro de campaña prominente, importante, ¿no? Y esa frase fue fatal. Una frase puede más que todo un programa de frase, gobierno. Un chicharrón, cualquier cosa de esas, sí, digamos, simbólicas puede matar una candidatura, ¿no? Un piscinazo. Exacto. Un piscinazo. Sí, exacto, sí. Y mira, una cosa, que esas frases, esos hechos vienen de los amigos, de los papás, en algunos casos, ¿no? Sí. Recuerden, el papá de Lourdes Flores también tuvo alguna frase respecto a las características étnicas de Alejandro Toledo. Fatales, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo Rafael López Aliaga dijo eso de muerte a Cerrón, muerte. No, entonces yo creo que Cerrón es lo mismo, ¿no? Un amigo un amigo nocivo. Cuya participación no ayuda, ¿no? Porque él ha hecho un plan de gobierno, es de posturas muy radicales, y en una segunda vuelta la lógica es que hay que alejarse un poco de los extremos para conquistar ese otro voto pendiente que está más al medio, y eso es una regla universal del marketing político. Entonces, esos elementos que dice, esos contenidos que da Cerrón, más bien son utilizados por los opositores, o tendrían que ser utilizados. Y a la vez, perdón, Luis, a la vez, esa frase de Rafael López Aliaga puede tener alguna influencia negativa hacia la candidatura de Keiko Fujimori, tomando en cuenta que López Aliaga está haciendo campaña contra Pedro Castillo? Sí, podrían, de hecho que juega en contra, ¿no? De hecho que juega en contra porque no es una frase feliz. De hecho también entendemos que es una muerte política, no creo que sea que le metan un balazo, que lo ahorquen, que lo fusilen, que lo pongan en la silla eléctrica a estos señores, ¿no? Pero ya está dicha la frase, ¿no? Entonces de uno y otro lado hay frases que juegan en contra de los amigos candidatos, de los cercanos, de quienes quieren apoyar una candidatura, ¿no? Y en este caso sí, definitivamente lo de López Aliaga no ha tenido un impacto favorable para la candidatura de Keiko, al menos que ella inmediatamente deslindó con ese tema, ¿no? Fue una frase espontánea. Bueno, y eso también se llama control de daños, ¿no? Porque en el caso, digamos, específicamente de estas metidas de pata, o más allá de eso, porque han sido exabruptos sucesivos en primera y segunda vuelta del candidato aludido. En el caso de Keiko Fujimori tiene que cuidar milimétricamente posibilidades de no equivocarse porque su mochila es ampliamente conocida. En el caso de Castillo, inicialmente se le perdonaron muchas cosas porque había una curiosidad enorme por este candidato, y hoy, digamos, está develando también cuáles podrían ser sus debilidades y sus fortalezas, que es hacia donde se apunta, digamos, en una segunda vuelta, es que es mucho más cuidadosa en el sentido de hacia dónde apuntan los dardos, ¿no? Sí, ahora yo creo que ese debate, qué lástima que va a ser solo uno y no dos, va a ser muy interesante. Castillo en Chota estuvo mejor que las expectativas que había sobre él. Sí. No estuvo brillante, pero estuvo mejor que las expectativas, entonces no va a ser fácil, ¿no? Por un lado. Por otro lado, habrá propuestas, por cierto, pero habrá un enfrentamiento. Una segunda vuelta es un cuerpo a cuerpo, ni siquiera es un cara a cara, es un cuerpo a cuerpo muy fuerte, ¿no? No es un té de tías, una segunda vuelta. Cuidado con las tías, que ahí sí.
O de tíos, ¿no? De tíos. Y de tíes también, porque bueno, ahora... Una sonrisa nunca está mal en un análisis serio, Luis. Sí, por cierto, para poner el matiz. Y Para poner el matiz, porque en realidad hay una situación de mucha gente, hay un montón de gente que no ha tomado la decisión de por quién va a votar, no porque, digamos, lo esté dudando, sino porque tiene rechazo a ambas candidaturas. Yo creo que eso es lícito también y finalmente vamos a ver cómo se decanta en las últimas semanas de este proceso electoral que ha generado tanta expectativa. A Luis Benavente, las gracias por estar con nosotros aquí.